Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. 147, 147, 247, 247, 47, 147, 148, 248, 148, 48, 48, 199, 299, 99, 145, 245, 1045, 47. Ahí termina. El 12 de 2, 123 de 1, 23 de 2, 64 de 2, 221 de 5, 21 de 5, 17 de 10, 42 de 10, 31 de 5, 31 de 5, 06 de 5, 38 de 5, 7 de 3, 22 de 3. Mueve el brazo, mete la mano en la galera, saca una carta. ¿Qué carta es? ¿Cuál creés vos que es la diferencia entre un documental y una ficción en el sentido tradicional, ¿no? Del término? Yo creo que hay una discusión muy grande alrededor de eso en el cine, ¿no? Porque el documental siempre está atravesado por un montón de límites éticos, ¿no? O como una especie de ética del documentalista. Y yo creo que tiene que ver con el referente, básicamente, ¿no? Si bien hay zonas comunes en relación al lenguaje y hay películas que tratan, sí, que toda película de ficción de alguna manera es un documental sobre sus actores y el cine es el arte, en definitiva es el arte de lo real, no que no quiera decir que lo que uno está mostrando sea verdad, pero sí de que hay algo de lo real que tiene una importancia clave para el arte, ¿no? Desde su nacimiento. Yo creo que la diferencia principal y más tajante es, bueno, si vos lo que estás viendo sucede de verdad, le sucede a las personas que está filmando, como tiene que ver con el referente en sí, con lo que está filmando frente a cámara. Por supuesto que siempre hay una puesta en escena y una manipulación. Y parte de los vínculos, en el caso de algo viejo, algo nuevo, algo prestado, el material de archivo del personaje protagonista, que es algo que hago en las tres películas, eh, es completamente ficción. Los felpetos no tienen nada que ver con el mundo de la quiniela, ni nada. Lo que yo hago, y que es un poco el ejercicio de la ficción, es qué hubiese pasado si esta especie de ucronía, yo creo que es la base un poco de toda ficción, ¿no? Como que uno parte de una experiencia propia o de algo que ve o que puede percibir de la realidad y empieza a elucubrar pero ¿qué hubiese pasado si? Es básicamente un poco la función del cine, ¿no? Como cuando uno muestra algo con la cámara, está mostrando lo real, aparece lo real ahí que se filtra, pero a la vez de un modo nuevo, como que uno toma cierta distancia al tomar decisiones y hay algo que desnaturaliza, si se quiere, la realidad, ¿no? Hay un dicho árabe que es como de tanto mirar uno deja de ver, ¿no? Entonces, y el cine sirve un poco para eso, como para mostrar lo que estamos acostumbrados a ver todos los días, pero de un modo diferente, como que hay una puerta ahí que se abre. Y en general, en el caso de la última película, Algo viejo, lo nuevo, lo prestado, sí hay una especie de... Es una película que está atravesada así por la idea de la búsqueda de la verdad y de la forma en la que eso repercute sobre la propia identidad, ¿no? Como decir, bueno, qué es la familia o qué uno sabe sobre sus padres, como un poco el lenguaje mismo de la película hace que Por todo el eso. tiempo uno esté preguntándose por la naturaleza de lo que está viendo. Y creo que hay algo que tiene que ver incluso con el cine de género, ¿no? Más allá de la hibridación entre el documental y la ficción, que es algo que yo puedo lograr porque yo estoy acostumbrado a trabajar también en el terreno del documental, no solo como director, sino también como montajista, entonces hay algo del tráfico de diferentes lenguajes, ¿no? Hago improvisar a los actores, filmo mucho material, entonces la escena termina tomando forma entre las ideas que yo llevo las consignas que yo llevo para la escena, lo que sucede ahí con la improvisación con los actores, y finalmente de eso se genera una tercera escena en el montaje.
Pero más allá de eso, de esa hibridación entre, o esos límites difusos entre la ficción y lo documental, hay algo que es propio del cine negro, si se quiere, del film noir y del cine que desde su nacimiento lo que hizo fue empujar los límites del lenguaje del cine más allá, ¿no? Donde, bueno, ya no importaba tanto la claridad de la información de lo que uno estaba viendo, sino como cierta sensualidad del lenguaje y cierto riesgo moral sobre lo que estaba pasando ahí, ¿no? Como que no solo se empujaban los límites del lenguaje del cine, una historia que generalmente siempre había un detective, siempre había alguien tratando de averiguar la verdad de lo que había pasado, y esa verdad que se le escapaba era una verdad peligrosa moralmente, ¿no? Entonces era un cine que siempre estaba al límite de la censura, al límite de la sexualidad de su tiempo, al límite de la forma en la que se hablaba, sobre el lenguaje que tenía, que era un lenguaje americano real, en el caso del film noir, también en Francia, pero sobre todo en Estados Unidos, un inglés que se hablaba como se hablaba en la calle, y eso hacía que fuera, sí, un cine que todo el tiempo jugara a empujar los límites del lenguaje y de la verdad un poco más allá. Yo creo que hay algo que se nos escapa, hay algo que es medio inasible, que es lo que podemos llamar lo real o la verdad, y que es algo que no podemos llegar a alcanzar, pero que uno, bueno, trata ahí de acercarse en los matices, ¿no? Como, ¿Qué es el archivo para vos? y para mí hay algo de... siempre me gusta a mí una frase de Godard que dice que, bueno, que el cine es sueño y documento, ¿no? Y muchas veces en el archivo se mezclan como esas dos, ¿no? Como que el cine puede ser esto, la posibilidad de algo onírico, la posibilidad de un sueño, la posibilidad de la ficción, pero a la vez un documento histórico, ¿no? Porque hay algo del archivo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la construcción de la memoria En y la memoria. de la identidad, no solo personal, sino creo que de de toda una nación o del pueblo, o al menos de una pequeña comunidad, ¿no?